Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos entonces a la continuación de la clase de la unidad 1 de riego de relación suelo-agua-planta. La vez pasada, o la clase pasada, habíamos conversado sobre el potencial hídrico, sobre recordar que el agua se mueve entonces desde potenciales más altos a los más bajos, ¿cierto? De los mayores a los menores. Habíamos quedado en eso, en algunas imágenes de potencial de una cascada de agua, no sé si recuerdan bien, de una pipeta, y de agua con soluto, que era del agua donde está más libre, sin soluto, se mueve al agua donde está con soluto, ¿cierto? Otro punto importante de la materia con respecto a la relación agua, suelo, planta, atmósfera tiene que ver con el suelo directamente. Y como se los dije anteriormente, es muy importante y lo vamos a ver en muchos ramos, tanto en maquinaria, lo vamos a ver aquí, ustedes lo vieron el año pasado en suelo, por lo tanto es un ramo de bastante importancia, o es un punto de bastante importancia para nuestra carrera. Este suelo es el depósito de almacenamiento de agua, de aire y nutrientes, donde las plantas los extraen. La capacidad de almacenamiento que puede tener nuestro suelo y la disponibilidad que puede existir para las plantas va a depender de, por ejemplo, de la cantidad existente de agua, obviamente, y de las características de cada suelo. Obviamente nosotros podemos manejar la cantidad existente de agua con el riego, por ejemplo, pero no manejamos si es que nuestro suelo es un suelo que absorbe grandes cantidades de agua o que retiene desde otro punto de vista, sino simplemente que a lo mejor su estructura no le permite retener tanto esa agua. Y por mucho que yo haga el riego bien, tampoco la van a tener disponible las plantas. Por lo tanto, es necesario obviamente conocer cómo están constituidos el suelo donde nosotros vamos a hacer el trabajo de riego y obviamente conocer también las fuerzas que actúan en la retención y movimiento del agua del suelo. Las propiedades del suelo se pueden mantener, empeorar o mejorar en función de varios procesos físicos, químicos y biológicos, ¿ya? El suelo cumple distintas funciones y vamos a mencionar algunas. ¿Cómo nosotros podemos empeorarla? Por ejemplo, hablando de la primera frase, bueno, pasando maquinaria erróneamente, por ejemplo, compactándolo, destruyendo su estructura. ¿Y cómo la podemos mejorar? Bueno, cuando tengamos suelo con mala estructura, compactado, podemos aplicar maquinaria de buena forma, en manera óptima y obviamente mejorar esta estructura. Químico y biológico, podemos aplicar materia orgánica, podemos evitar erosiones y con productos químicos también para fertilizar nuestro suelo, que también nos ayudan a mejorar de alguna forma la estructura. Entonces, dentro de las funciones que cumple nuestro suelo está que primero es un medio de anclaje para nuestras raíces, ¿cierto? Segundo, se comporta como el depósito de agua para las plantas, gracias a su capacidad de retener la humedad y dejarla disponible para ser absorbida. Obviamente esto va a depender de otros factores que veremos más adelante. Es también una fuente de nutrientes principales y, no menos importante, suministra oxígeno a las raíces. Proporciona también la temperatura adecuada para germinación de semillas y crecimiento de raíces. Por lo tanto, si ustedes se ven, si se detienen un poco y piensan, a ver, ¿qué es lo más importante de mi carrera o qué es lo más importante en conocimiento que yo tengo que saber para luego poder asesorar o para luego poder ser un experto en algún tema específico dentro del área agrícola? Es el suelo. Y la relación agua, suelo, planta, atmósfera es un punto sumamente importante para cualquier tipo de desarrollo profesional que podamos tener, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que la física del suelo, que es algo muy importante que a nosotros nos interesa, para definirla en la parte de la ciencia del suelo que estudia propiedades físicas y los procesos de transporte de materia y energía que ocurren en él. Entre estas propiedades físicas del suelo, las de mayor importancia que podemos nombrar son, por ejemplo, la textura del suelo, la estructura, la porosidad, el movimiento del agua, del aire y de solutos, la transmisión de calor, ¿cierto? Pero ¿por qué debemos tener nociones básicas de física del suelo y de la relación agua-suelo-planta?
esa es una buena pregunta, ¿cierto? ¿Por qué debemos nosotros conocer estas nociones básicas entonces de física del suelo y de la relación suelo-agua-planta? Bueno, para conocer sus efectos sobre el desarrollo de la planta, para aprender a manejar el suelo y el agua en relación a los requerimientos de los distintos cultivos que nosotros podamos colocar, para seleccionar el tipo de riego y definir el manejo del mismo, para establecer medidas de recuperación de suelo afectados por ejemplo, salinidad, sodicidad o capas freáticas poco profundas, y para diseñar prácticas de conservación de suelo y agua. ¿Ya? Entonces, para todo eso, nosotros es que debemos tener estos tipos de conocimientos básicos y que nos van a ayudar, en definitiva, a poder tomar mejores decisiones, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros sabemos que la composición de nuestro suelo, y esto sale en toda la bibliografía que ustedes pueden encontrar por ahí, está dividida en un 50% en sólido y un 50% en espacio poroso. Dentro del sólido se determina que el 45% de ese 50% es minerales y un 5% de materia orgánica, ¿ya? Y que por el lado del espacio poroso tenemos alrededor de un 25% de aire y un 25% de agua. Esto puede variar, por eso ahí sale entre 20 y 30 y entre 20 y 30 de agua y aire, porque obviamente puede variar dependiendo el tipo de suelo y la textura que tenga y la estructura también. Por lo tanto, el suelo está compuesto, ya lo dijimos eso, llamados poros. Los poros del suelo van a estar ocupados por aire y agua, cuyas concentraciones van a ser fluctuantes, manteniendo un equilibrio entre ambos. La figura que estaba ahí entonces es de un suelo de textura franca, ¿ya? O sea, obviamente no es lo mismo que un suelo 100% arenoso que un suelo 100% arcilloso, ¿ya? Ese ejemplo se da en base a un suelo de textura franca, ¿ya? Las proporciones en que se encuentran estas tres fases del suelo van a depender de las características de las partículas texturales que lo forman, ¿cierto? De la arena, limo, arcilla, y sus contenidos relativos y la manera en que están distribuidas en el suelo. Por lo tanto, es necesario conocer los tipos de textura que conforman el suelo y la estructura que presenta. Textura. Ustedes ya lo han visto mucho, pero nunca está de más volver a repasarlo. Los suelos están formados por partículas minerales cuyos tamaños y formas varían ampliamente. Para clasificarlas, se agrupan en función del tamaño. Por ejemplo, una de las clasificaciones más usadas es la propuesta por la USDA, que es el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, que dice lo siguiente, que clasifica las texturas en base a milímetros o micrones, dependiendo como ustedes lo quieran ver, la arcilla menor a 0.002 milímetros o menor a 2 micrones, por ejemplo, y hasta llegar a la arena muy gruesa, de 1 a 2 milímetros, bastante grande. Entonces, esta es una forma de clasificar las texturas que está dado por la USDA. Entonces, los suelos son mezclas finalmente de estas partículas, por lo tanto, la textura de un suelo va a depender de las proporciones relativas de cada uno de estos minerales, que son la arena, el limo y arcilla, ¿cierto? Y desde aquí deriva el triángulo que ustedes deben haberlo visto en suelo, que tiene que ver con las clases texturales, en donde nosotros vamos viendo los porcentajes. Si tenemos un 50% de arena, un 50% de arcilla, un 30% de arena, un 30% de arcilla, un 30% de limo, o un 40% limo para completar el 100%, bueno, ahí nos encontramos con un suelo más tirado para el franco, o un franco arenoso, si tiene más proporción de arena, franco limoso, si es más de limo, etc. Ese triángulo no lo puse aquí, pero se lo nombro porque ustedes ya deben haberlo visto bastante en otros ramos. Por lo tanto, la textura está relacionada con la cantidad total de poros también, siendo microporos o macroporos, y estos con la capacidad de retener y almacenar y brindar agua a las plantas. ¿Ya? Esto es sumamente importante porque finalmente, si yo tengo hartos microporos, voy a poder retener harta agua, porque los microporos son los capaces de retener agua del riego, a diferencia de los macroporos que los dejan percolar con mayor facilidad. Por lo tanto, se dice que los macroporos son los que en definitiva aportan la masa de aire que necesita el suelo. Por lo tanto, las texturas gruesas como la arena, por ejemplo, poseen mayor proporción de macroporosidad, mientras que las texturas finas como la arcilla predomina la microporosidad sobre la macroporosidad, ¿cierto? Y ustedes pueden ver el gráfico
perdón, la ilustración, en donde está el tamaño partículas, donde está aquí la arena, el limo y arcilla, ¿cierto? Y si hablamos de microporosidad, lo que tiene más microporosidad obviamente va a ser aquí el de arcilla, en donde van a ver que tiene una retención mayor de agua, a diferencia del limo y a diferencia de la arena, que la arena obviamente que no tiene casi nada de microporosidad. Por lo tanto, cuando hablamos de macroporosidad nos damos cuenta que la arena tiene una mayor macroporosidad que la arcilla, que tiene una menor macroporosidad, en donde puede obtener el aire las raíces, ¿cierto? Por lo tanto, en conclusión, nos muestran las flechas, que es la rapidez con que vamos a obtener una percolación de estos suelos. Obviamente que si tenemos un suelo arenoso, vamos a tener una percolación mayor y más rápida que un suelo limoso y uno arcilloso, ¿cierto? Entonces, es importante tener estos conocimientos de que la microporosidad son los que finalmente nos entregan la retención de agua, y los macroporos percolan rápidamente y nos entregan más la capacidad de aire. Por lo tanto, ¿qué prefiero? Bueno, una mezcla entre todos ellos sería la mejor opción, porque necesito tanto la retención de agua como la proporción de aire también en mi suelo. Al contrario de lo que se suele creer, un suelo de textura gruesa posee menor volumen total de poros, en contraposición con un suelo de textura fina, donde el volumen total de poros va a ser superior. ¿Ya? Uno pensaría que aquí hay mayor porcentaje de poros, mayor volumen de poros que aquí, pero cada uno de estos poros llegan a sumar más que los poros grandes de la arena. Eso es lo que quiere decir la última frase, ¿ya? Todo esto se explica por qué los suelos tienen mayor capacidad de almacenar agua que otros. Esto es lo que explica eso. ¿Por qué hay suelos que retienen mejor el agua que otros suelos? Bueno, se explica en base a las texturas que tengan y la micro y macroporosidad. Y obviamente que no podemos dejar de hablar de la estructura. La estructura del suelo, ustedes saben, es que la forma en que se agrupan los agregados, finalmente, que son las partículas individuales de arena, limo y arcilla. Por lo tanto, estas partículas individuales, que nosotros conocemos como arena, limo y arcilla, se agrupan y forman agregados, que son estos que están acá, en donde los más grandes son las partículas de arena y las pequeñas que no se alcanzan a divisar, limo, arcilla y humus, que siempre es necesario para mantener una buena estructura del suelo. Y la intensidad de agregación va a depender de la cohesión que tengan los agregados y de la adhesión entre ellos y el contenido de humedad para formar este agregado, obviamente que va a depender de eso. Por lo tanto, los agregados que tienen diferentes formas nos van a dar diferentes estructuras de suelo. Y estas distintas estructuras, que obviamente van a estar relacionadas con las texturas, van a presentar características diferenciales, como por ejemplo, la forma en que se agrupan las partículas, la facilidad o no al movimiento del agua, la estabilidad de los agregados al paso del agua, a fuerzas mecánicas y a la compactación, como también la cantidad de macro y microporos. La circulación del agua y aire en el suelo va a variar notablemente de acuerdo con la textura y estructura, por lo tanto, ¿ya? Por eso es tan importante haber hablado de la estructura y de la textura de nuestro suelo, porque en definitiva son los que nos van a dictar si mi suelo es un suelo donde circula el aire fácilmente, o donde se retiene, o donde se encharca, o donde se percola completamente. La estructura del suelo puede clasificarse de la siguiente manera. Tenemos, por ejemplo, estructuras que son granulares y migajosas. Así. Tenemos estructuras en bloques o bloques subangulares. Así. Tenemos estructuras prismáticas y columnares. Por ejemplo, esas. Tenemos estructuras laminares. Y finalmente los suelos masivos o sin estructura, que ya no tengo un esquema de eso, pero son los suelos que no corresponden a ninguna de las anteriores y no tienen estructura. Quizá ya finalmente son una roca sólida. ¿En cuál de aquellos que ustedes ven aquí es más difícil la infiltración del agua? Por supuesto que va a ser la laminar, ¿cierto? La prismática puede bajar por capilaridad por todos esos poros que se encuentran acá también entre medio de los bloques, y obviamente la granular también, pero la laminar va a tener más dificultad para infiltrar. Entonces, la forma en que se presenta en nuestro suelo, y en definitiva y como resumen a esta parte que vamos a ver del ramo, cumplen un factor determinante en saber si nuestro suelo va a ser un suelo bueno para retener agua o malo para retener agua, ¿cierto?
Así que vamos a quedar hasta aquí en la clase, vamos a ir avanzando de a poco. La próxima clase vamos a ver lo que tiene que ver con el espacio poroso, ¿ya? Así que nada, los dejo invitados obviamente a que se conecten y vean la clase si es que necesitan estar un poco o para saber qué es lo que vamos a pasar en la clase siguiente. Así que eso, chicos, nos vemos y que estén bien.